de suelo. Existen muchos métodos y técnicas para conservar el suelo y evitar la degradación de los mismos. Hoy vamos a hablar de algunos de ellos. Uno de ellos es el compostaje y la preparación de los abonos orgánicos. Bueno, es una técnica que se trata de incorporar materia orgánica a los suelos, permitiendo aumentar la fertilidad, mejorando la estructura y suministrando algunos nutrientes, especialmente el nitrógeno. Estos aumentan la capacidad microbiana del suelo y ayudan a mejorar la filtración del agua y la retención de humedad. A la vez disminuyen la oración. El compostaje de los abonos orgánicos consiste en acumular todos los residuos orgánicos, sea vegetales, hojarascas y estiércoles de ganado y especies menores que muchas veces se producen en la misma finca. Existen algunas formas de realizar este compostaje. Una de ellas es el tradicional, que se hace la recolección de los materiales orgánicos como vegetales, tamo, paja, hojarascas, residuos de cosechas anteriores y de estiércoles. Y bajo una cobertura, un tipo de galpón, se deposita este material orgánico y se procede a la aplicación de cal, de azufre, de melaza, cenizas, y se realiza volteo 2 veces por semana, y al cabo de 5 meses pues este abono ya está listo para ser aplicado en el suelo. Otro método de procesamiento de abonos orgánicos y uno de los compostajes más adecuados es la utilización de microorganismos eficientes. Bueno, una vez recolectado todos los materiales vegetales, orgánicos, estiércoles producidos en la misma finca, se puede encontrar en algunos bosques, zanjas o montes de nuestra región, sobre todo en el piso donde se está descomponiendo la hojarasca, encontramos los microorganismos eficientes. Estos, al levantar todo ese compostaje que está en el suelo, se puede encontrar como algunas especies de polvillo blanquecino, o bueno, ahí están muchas bacterias y hongos realizando esta descomposición. Todo este material se lo lleva al lugar donde estamos haciendo el compostaje de los abonos orgánicos y se lo mezcla con todos los residuos que ya tenemos preparados. O si no, se puede colocar en unos tanques plásticos de unos 200 litros todo ese material que recogimos en el bosque o en el monte con los microorganismos eficientes, y se lo pone a fermentar junto con agua y melaza. Luego se toma unos 2 litros y se mezcla en una bomba de 20 litros de agua, bomba de espalda, y se procede a hacerla a rociar o a dispersar estas aguas y se hace un volteo. Bueno, en este tipo de compostaje ocurren algunas fases. La primera es en la primera semana después de que recolectamos todo el material vegetal, ocurre la etapa mesófila 1, es que consiste en la aparición de bacterias y microorganismos que solamente pueden degradar materiales sencillos. Luego, en esta primera etapa ocurre cuando el abono orgánico se va calentando y llega a temperaturas de 20 y 40 grados. Cuando ya nuestro compostaje o nuestro abono orgánico empieza a coger una temperatura de 40 a 75 grados, aparece la etapa o la fase termófila, donde aparecen bacterias termófilas que ya descomponen materiales más complejos como ligninas o celulosas de nuestro material. Bueno, luego empieza, al cabo de otras 2 semanas, empieza a aparecer lo que es la fase mesófila, o sea, nuestro abono orgánico, nuestro compostaje ya va reduciendo la temperatura, llegando otra vez a estar entre 20 y 40 grados, y aparece la etapa mesófila 2, donde vuelven a aparecer otra vez los microorganismos mesófilos, y terminan de hacer la descomposición, y luego ya viene la etapa de enfriamiento y el abono está listo para utilizarse. Otro método es la preparación de abonos orgánicos con ayuda de lombrices. Una de las especies más utilizadas es Eisenia fétida, que es una lombriz roja que tiene bastante capacidad de reproducción y una muy buena capacidad de digerir los materiales orgánicos. Bueno, se trata de acumular todos los materiales orgánicos que antes ya habíamos dicho: hojarascas, residuos de cosecha, residuos de la cocina, estiércoles, y depositarle en unos tipos de cajones de madera o pilas de cemento, donde se va a introducir una cierta cantidad pequeña más de lo que son las lombrices californianas, que luego se van a ir reproduciendo con el tiempo.
Bueno, al terminar una pila de descomposición o de alimento para las lombrices, ellas deben de pasar hacia otro cajón donde esté incorporándose nuevamente otro material orgánico. Bueno, ahí en la imagen también miramos unas pilas que son ya más sofisticadas en las que se puede extraer el humus. Bueno, un dato es que a este material orgánico o a estos residuos hay que estarles aplicando constantemente rieguito o agua, ¿no? Porque es que si eleva la temperatura, las lombrices podrían morir. Bueno, entonces todo esto se va decantando, esta agua, o se va sentando, y de ahí podemos obtener lo que es el humus. Y la capa sólida, o lo que nos va quedando encima ya preparado y digerido por las lombrices, pues ya es lo que es el abono orgánico. Pasamos a nuestra segunda alternativa o técnica de conservación de los suelos, que son las barreras vivas. Bueno, estas son, según lo que nos dice el señor Pérez 2009, son hileras de plantas, arbustos leñosos o árboles que se plantan en las curvas de nivel, o sea, en contra de la pendiente, en hileras para proteger el suelo de la erosión. Funcionan para detener la escorrentía, disminuir la velocidad del agua que escurre lo que son las aguas lluvias, y también arrastran sedimentos de suelo. Bueno, es conveniente realizar estas plantaciones con árboles naturales que contribuyan a la fertilidad del suelo, que no sean tanto de gran altura, y que la distancia, bueno, se debe realizar dependiendo el tipo de pendiente, el tipo de suelo, y en lo posible utilizar una distancia pues como más pegada para que permita la formación de terrazas progresivas. Ahí podemos mirar las imágenes donde hay lugares donde se hace este tipo de método. Bueno, tenemos otro método para la conservación de suelos, que son los cultivos de cobertura. Bueno, es una técnica fundamental para reducir la erosión del suelo, mantener el suelo cubierto y protegerlos de la lluvia y el viento. Al contar con una cobertura del suelo, se produce menos erosión y menos degradación. Cuando la lluvia cae, pues no va a impactar directamente el suelo y no va a estropear la capa superficial, rompiendo los agregados o los terrones. Bueno, como las raíces de este cultivo están bastante unidas, bueno, se produce una masa vegetal, una masa de raíces que tiende a mantenerse cohesionado, dejando que solamente se desplace el agua sin necesidad de salir suelo. Bueno, también estas coberturas se pueden utilizar en pendientes que sean mayores al 10% y en cultivos que son perennes. Ahí miramos la imagen que se puede utilizar en lo que son los frutales, como el cultivo del lulo, y también en otros cultivos como es el café, que generalmente muchas veces se siembran en zonas de pendiente, y con este método se puede ayudar a disminuir la erosión del suelo. Un dato también es que hay que mantener baja también la altura, hay que hacerle un plateo, unas podas, porque podrían convertirse estos cultivos en un hospedero de plagas y enfermedades, pero sí deben de estar presentes estos cultivos en todo el ciclo, ¿no? Bueno, tenemos otra técnica, otro método de conservación, que es la rotación de cultivos. Bueno, esta técnica consiste en que en una parcela se alterne diferentes cultivos, o que en un ciclo estén presentes periodos de cultivos de familias diferentes y de diferentes necesidades de nutrición. Esto para evitar que el suelo se agote y para evitar que las plagas y las enfermedades pues perpetúen por mucho tiempo también, ¿no? También ayudamos a mejorar la fertilización del suelo y ayudamos a mejorar también toda la actividad microbiana del suelo y evitar que todos nuestros nutrientes se vayan agotando. Bueno, entonces, por ejemplo, una técnica de rotación de cultivos es que en el primer periodo se siembre unas leguminosas cuyos frutos están en la parte aérea. Las leguminosas también tienen el poder, o tienen como la cualidad de asociarse con bacterias que son fijadoras de nitrógeno, como son Rhizobium, Nitrobacter, y otros microorganismos como Bacillus y Pseudomonas y hongos micorrizos, que ayudan a solubilizar o a suministrar nutrientes como el fósforo a las plantas. Bueno, en el otro periodo se puede, por ejemplo, sembrar lo que son cultivos de hoja, o sea, las hortalizas, que consumen mucho nitrógeno, que ya estuvo fijado en el periodo anterior. Luego, en el otro ciclo podemos utilizar lo que es
cultivos de raíz como la papa. Estas, pues las raíces llegan a 30 centímetros de profundidad y ya absorben los nutrientes que estaban más profundos. Y en el otro periodo se puede utilizar lo que ya son cereales como trigo, cebada o incluso el maíz, cuyas raíces ya son muy superficiales y absorben los nutrientes de la superficie. También se puede sembrar lo que son los pastos para el ganado y hacer un descanso del terreno. Bueno, lo que más me he enfocado es también acerca de la siembra directa o labranza mínima. La labranza mínima o conservacionista es un tipo de labranza que minimiza las perturbaciones negativas del suelo, conserva las propiedades y logra buenos rendimientos en los cultivos. Se realiza únicamente con herramientas manuales como azadones, arados pequeños de tracción animal, motoazadas, o si se utiliza ya lo que es la maquinaria pesada como los tractores, pues se debe hacer un uso de únicamente los equipos de rastrillos y rastras, que no supera su trabajo a los 15 centímetros. Bueno, también lo que hace este tipo de labranza mínima es incorporar todos los residuos vegetales, todo el material vegetal, más, aunque sea un 30%, si no es que llega al 90%, y bueno, se hace una preparación mínima, o sea, solo la capa superficial del suelo se remueve, se tritura, y esto hace que el suelo conserve sus propiedades, tenga una muy buena estructura, muy buena porosidad, también, y que las raíces de los cultivos puedan penetrar pues mayor facilidad y alcanzar el agua y los nutrientes que necesitan. La influencia de la labranza mínima o de conservación en las propiedades del suelo. Bueno, en las propiedades físicas evita que se compacte, reduce la compactación y estabiliza la estructura. Lo que necesitamos es una estructura granular y la reducción de grandes bloques o los grandes terrones, facilitando el correcto crecimiento de las raíces. Bueno, también influye en la parte biológica, que es el aumento de la población microbiana, aumenta la interacción de los microorganismos con todos los sustratos del suelo, y también, bueno, estos microorganismos son muy esenciales, como son las bacterias, los hongos y las lombrices, ya que ellos nos facilitan la disposición de nutrientes y de humus para nuestras plantas o nuestros cultivos. Además, también se provoca una mayor retención de humedad. Bueno, la parte química, la labranza mínima permite minimizar al máximo la erosión del suelo y aumentar la capacidad de retención de nutrientes como son nitrógeno, fósforo y potasio. Además, se espera que la labranza mínima aumente el contenido de los cationes como son magnesio, calcio y sodio, y aumentar un intercambio catiónico pues mucho mayor y mantener equilibrado el pH de los suelos. Entonces, bueno, al no tener erosión en el suelo, pues tampoco se va a ver arrastre de los nutrientes. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la labranza convencional, que pues tradicionalmente se realiza en muchas zonas de nuestro país, Colombia, como es la preparación de suelo con arados de discos de tractor. Bueno, esto puede tener consecuencias negativas en la agricultura, como son la erosión del suelo. Además, cuando se presentan lluvias intensas, puede haber bastante escorrentía y pérdida de materia orgánica, y a la vez pues se pierden los nutrientes. En ocasiones también puede haber arrastres de pesticidas y fertilizantes sintéticos utilizados en los cultivos, que puede llegar hasta zonas de aguas subterráneas, incluso contaminan pues fuentes de agua. Bueno, la práctica de la labranza con arado, en esta práctica se afloja mucho el suelo y se vuelve más susceptible a la erosión, sobre todo en las zonas de ladera. Nosotros miramos ahí en la imagen que por donde va pasando el arado existe en un lado va a haber pérdida de suelo y en el otro va a haber más ganancia. Generalmente pues en un metro, algunos centímetros siempre se va a ir arrastrando, ¿no? Y también pasa que el suelo se va invirtiendo, las capas más profundas van saliendo a la superficie, y las partes y las capas superficiales, que muchas veces son ricas en materia orgánica, pues van quedando sepultadas, ¿no? Y por esa parte puede haber una degradación del suelo. Y por eso es importante, si se utiliza todo lo que es la maquinaria pesada como los tractores, solamente hacer el uso de lo que es rastrillos, rastras y cinceles, solamente para la preparación de la que se necesita.
Bueno, otro tema es la siembra directa, que es una técnica agrícola donde las semillas se siembran directamente en un sitio sin necesidad de preparación previa. Consiste en realizar hoyos con azadones y dejar el suelo bastante suelto. Esta técnica se usa para la siembra de maíz, café y frutales. Ahí miramos que solamente se prepara lo que es el suelo, el mero sitio donde está la planta, sin necesidad de hacer un estropeo total de nuestro suelo. Esto es pues más como para frutales y cultivos de café. Bueno, esas serían las técnicas. Ahora vamos a hablar acerca de la problemática de conservación de suelos en mi región. Bueno, en mi región, lo que es Apuyes, Ospina, Túqueres, Guaitarilla, netamente sobrevive el cultivo de papa. Es un cultivo muy noble. En la primera imagen miramos pues un cultivo bastante bonito, pero siempre se utiliza, hemos tenido dos inconvenientes en cuanto a la conservación y la degradación de los suelos, que es que se utiliza bastante masivamente lo que es la utilización de arado de disco y como lo decíamos afloja mucho el suelo y cuando se producen unas lluvias intensas o periodos de lluvias intensas ocurre bastante escorrentía y arrastre de sedimentos del suelo. Además que los productores de papa siempre acostumbran a coger o a realizar los surcos los surcos a favor de la pendiente. Entonces lo que hace es como este suelo queda bastante suelto y en este cultivo no se utilizan ningún tipo más de coberturas por lo que es la sanidad del cultivo, entonces siempre va a haber arrastre de suelo. Ahí tenemos unas imágenes netamente son propias de acá de nuestras zonas donde ocurrió bastante erosión del suelo y no solamente se pierden kilos, no solamente se pierde por, por arroba, sino que se llega a perder hasta por toneladas de suelo rico en nutrientes, rico en materia orgánica y pues de esa forma tenemos un poco de degradación de suelos en nuestra región. Gracias.